Comienzan el viaje, algunos impulsados por la presión de la vida, otros por la búsqueda de la tranquilidad del alma. La ruta de la seda no es solo un lazo entre economías y culturas por el que circulan riquezas, es también una concurrencia de los pensamientos más grandes del hombre. Con el transcurso del tiempo, la ruta de la seda se ha transformado, pero la pasión del hombre nunca ha cesado. Estamos ante una nueva ruta de la seda. Es una historia en la ruta de la seda. La ruta de la seda atraviesa una de las tierras más rígidas del mundo. La carretera Duku comienza de Kuka, en el sur de Xinjiang, pasando la montaña Tian Shan y recorriendo 536 kilómetros para llegar a Dushanxi, en el norte de la región autónoma. Esta vía es transitable solo en 5 de los 12 meses del año, porque además de las bajas temperaturas, los aludes de nieve y de tierra, así como el desprendimiento de rocas, suelen amenazar la seguridad. Las rocas están muy erosionadas, como si existieran para hacer daño. Es un trabajo muy peligroso. Tienen que suspenderse a 20 metros sobre el suelo, solo con una simple cuerda. ¡Detente! Por el sur, baja por el sur. El mal tiempo complica aún más el trabajo. Al instalar la red de protección, por cada hueco que perforen, tendrán 60 yuanes de pago. Por eso, los obreros quieren correr el riesgo. Es una de las carreteras con peor condición natural. Incluso en el verano, tienen que llevarse puestos abrigos para protegerse del frío debido al alto nivel sobre el mar. Tráeme la cuerda, sí, y la red. De noviembre a mayo del siguiente año, no se puede transitar debido a la nieve. Los trabajadores tienen que terminar el mantenimiento antes de la llegada del invierno. El esfuerzo de muchos hombres mantiene la carretera segura y facilita el viaje. Para Nai, de Tailandia, construir un templo budista en el interior de China es el mayor desafío en la vida. Nai ha construido muchos templos en su carrera profesional de 30 años. En China, ha trabajado por 3 años. No lo recuerdo porque nunca tengo registros, pero sí son muchos, más o menos 30 o 40. Empecé a construir templos a mis 15 años y ahora tengo 45, han pasado ya 30 años. A 100 metros del sitio de construcción, se sitúa el Templo del Caballo Blanco, el templo budista más antiguo de China. Durante los 2 milenios de su existencia, fue destruido y reconstruido varias veces. El Parque Mundial de Budismo es un ambicioso proyecto que se está llevando a cabo.
En un recinto de 87 hectáreas, equivalente a 6,5 veces el templo del Caballo Blanco, se reunirán edificaciones budistas de los diversos estilos del mundo. Se estima que la construcción de este fantástico sitio tardará 10 años. Luoyang, una antigua ciudad en el centro de China, fue la metrópoli más importante en la Ruta de la Seda. En el año 67, el Templo del Caballo Blanco se levantó en Luoyang para convertirse en el primer templo budista en el interior de China. Esta religión proveniente del exterior se introdujo formalmente en la vida de los chinos. A menos de 10 kilómetros de Luoyang se encuentran las grutas de Longmen, donde se exhiben 100.000 estatuas en 2.300 cuevas, una maravilla creada hace 1.300 años. La ciudad india de Benarés tiene más relaciones misteriosas con Luoyang. Ha sido un lugar sagrado de varias religiones. Hace 2.500 años, el Buda, Sakyamuni, hizo su primer sermón, hablando de sus reflexiones durante décadas sobre el mundo a 5 discípulos. De ahí nació el budismo. Luego, esta religión emergente empezó a difundirse hacia su alrededor. Cinco siglos más tarde, el budismo entró en China a través de la Ruta de la Seda. Es una ruta de la fe que cruza los milenios. Su fuerza inagotable puede cambiar tanto la historia como la vida de las personas. Bubei es una ciudad vieja con una población de 1 millón de personas, que se halla en un oasis de la provincia de Gansu. En el seno de la ciudad se sitúa el templo de Kumarajiva. Li Fang, de 41 años, doctorado del budismo de Sri Lanka hace 6 años, es el abad de este templo. Hoy, Li Fang es el hombre más ocupado. Muchos fieles se reúnen en el templo a fin de preparar un rito religioso para la reparación de la pagoda de Sarira. Li Fang tiene que hacer bien su deber como anfitrión. Bueno, ¿vendrás a Bubei el día 3? Muy bien, te esperaré el 3. ¿El nieto del maestro? Dame tu nombre para que arregle tu alojamiento. El templo de Kumarajiva es el centro de la vida. El templo de Kumarajiva es el centro de la vida de muchos habitantes locales. El templo de Kumarajiva es el centro de la vida de muchos habitantes locales. ¿Inscribe al nieto o no? Inscríbelo. ¿Ya es estudiante de secundaria? ¿De tercer curso? De acuerdo, está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Kumarajiva, el monje más reconocido en China hace 1.600 años, residió en Bubei 17 años. Es el único templo bautizado del nombre de Kumarajiva. Fue gracias a Kumarajiva que el budismo de China se convirtió en la escuela Mahayana. También fue él quien llevó a China la idea de Bodhisattva. Después del fallecimiento de Kumarajiva, se construyó aquí una pagoda para conservar su sarira, que en sánscrito significa cuerpo. Las profundas ideas filosóficas necesitan expresiones comprensibles. Kumarajiva
como uno de los traductores más importantes en el budismo chino, explicó perfectamente los clásicos budistas en la lengua china. China es un país muy conocido para Bill Porter, un estadounidense de 70 años de edad. Viene de Yin Yang. Hace más de 20 años, Bill Porter se hizo famoso por su libro Road to Heaven, que narra la historia de los ermitaños chinos en la época contemporánea. Es que tal vez fui un chino, un monje chino en mi vida pasada. Este es el señor Bill. ¿Puedo llamarle Bill a usted? ¿Le conviene? Está bien. El templo de Fa Yuan, construido en Beijing hace 1400 años, es hoy en día el centro académico de máxima categoría del budismo chino. Es la primera vez que Bill Porter visita este templo. Hizo un viaje por China hace 7 años para recorrer la ruta de la difusión del budismo en el país. Sobre la base de esta experiencia, realizó otro libro popular, Zen Bagash, para presentar el misterioso Zen a los occidentales. El éxito de Road to Heaven no solo estrechó los lazos entre Bill Porter y China, sino también cambió completamente su destino. Cada vez que viene a China, Bill Porter dará una vuelta a los lugares que le gustan. Esta vez va a elegir un regalo para el cumpleaños de su hija. ¿Eres de Wengang? Sí, soy. La gente de Wengang sabe fabricar pinceles. ¿Cómo lo sabes? Conozco algo de los pinceles. ¿20 yuanes? 10. Más o menos. Bill Porter tiene un especial afecto hacia todo lo relacionado con China. De vez en cuando, echa de menos los ermitaños que viven en las montañas. Nadie te prohibirá entrar en las montañas. Todos los residentes allá, si no son campesinos, son ermitaños. Nadie más. A muchos norteamericanos les gusta este libro y a los chinos más. La reunión con los medios ocupa mucho tiempo del viaje de Bill Porter. Las entrevistas siempre comienzan por sus obras. Esta vez, Bill Porter viene a China para promover su nuevo libro, Yellow River Odyssey. Meses más tarde, se publicará una obra suya, inspirada en su propia experiencia de hace 20 años. El título será La Ruta de la Seda. En la montaña Zhongnan, a 1000 kilómetros de Beijing, personas que describe Bill Porter en su libro continúan su sadhana, una práctica espiritual. Senderos de Zhongnan. Desde hace un milenio, la montaña Zhongnan siempre ha sido un lugar ideal para el monacato de los budistas chinos. A ojos de los chinos comunes y corrientes, se trata de un modo de vida interesante y misterioso. Jia Shiwei, de 30 años, es un budista que practica el monacato solitario en la montaña Zhongnan. En la cultura tradicional china, ser eremita significa abandonar todas las cosas mundanas y vivir en soledad. No es una cosa fácil en una sociedad moderna. Jia Shiwei se interesó en el budismo cuando era adolescente. Se convirtió en un director de teatro, un trabajo inestable, pero que le permite disponer su tiempo con mayor libertad para vivir según la conciencia.
El director de teatro es nada más que un papel temporal que juega en su vida. Mira, se parece mucho a un eunuco. Debes manifestar tu aspecto de una persona deprimida. San Lee, ten en cuenta que el personaje tuyo es un doble decaído. Ahora es nadie, pero intenta ostentar su calidad como doble. Vamos a probar otra vez este parlamento. Aquel día fui a un restaurante para comer el pan remojado en sopa. Bueno, habla al pararte. Además, deben tener contactos con la audiencia. Ya Shiwai tiene su propio entendimiento del arte escénico, debido a su profesión del budismo. Debemos representar el papel manteniendo una distancia con él y el objetivo del Zen es quitar el ego y olvidar la interrogación de quién soy yo. Podemos hacer que más gente tenga esta especial experiencia religiosa a través del método de actuación del escapismo occidental. Este teatro, interpretado en el dialecto local, se ha puesto en la escena por más de 40 ocasiones. Sin embargo, tiene que suspender debido a la falta de fondos. A 7.000 kilómetros al oeste de la montaña Shongnan, se encuentra Capadocia, un sitio de interés turístico en el centro de Turquía y lugar para rodar muchas películas. El particular paisaje es un emblema del turismo turco. En Capadocia vive Hüseyin Kulay. Empieza a trabajar a las 4 de la madrugada. Es una labor dura. Para ganar el pan de toda la familia, tiene que trabajar hasta las 8 de la mañana. Hussein tiene una viña, que es la principal fuente de ingresos de la casa. En Capadocia, Hussein vive con sus familiares, siguiendo el tradicional modo de vida. Apenas ha abandonado su ciudad. En la ciudad natal de Hussein se hallan muchas maravillosas ruinas antiguas, ciudades subterráneas de Derinkuyu, un lugar tan fabuloso como un planeta extraterrestre. La red de túneles tiene 11 pisos y el piso más profundo está a 85 metros de la superficie del suelo. Fue un refugio de los primeros cristianos para librarse de la persecución del Imperio Romano. A los turistas les cuesta mucho entender esta decisión. El cristianismo dominó Roma al final, mientras que el poderoso imperio resulta ahora ruinas entre malas hierbas. La montaña Shongnan no es solo un refugio ideal para los chinos, sino también la cuna de las diversas escuelas del budismo chino. En ojos de la gente común, una vida ermitaña es algo romántico, aunque la realidad no resulta simple. La caligrafía, uno de los símbolos de la cultura china,
sirve de puente entre la actualidad y la historia. La práctica de la caligrafía ocupa la mayor parte del tiempo de Jia Shibei, además de recitar las escrituras. En Xi'an se conservan muchas de las obras caligráficas más importantes de China. Esta lápida, que tiene una historia de 1300 años, es un tesoro nacional. Representa la primera iglesia cristiana que se fundó en China, la iglesia asiria del Oriente, conocida como Jinjiao en China. El cristianismo oriental, el zoroastrismo y el maniqueísmo, las tres religiones principales de la Persia antigua, fueron introducidas en China a través de la Ruta de la Seda. Capadocia, Turquía. Después de un duro día, el hornero Hussein puede respirar un poco. Es la hora más feliz del día, jugando con los niños. Hussein es creyente del sufismo, rama del Islam que sigue la tradición del monacato. Son parecidos a los eremitas chinos. Creen que puede consagrarse, viviendo de forma puritana. En los fines de semana, Hussein, el hornero, juega otro papel. Sema, un peculiar y fascinante rito del sufismo, creado por el poeta místico Rumi, que vivía hace 800 años. Los creyentes del sufismo, conocidos como derviches giradores, profesan por el amor y la tolerancia. El sufismo es un particular emblema de la cultura turca. No es fácil dar 25 vueltas en un minuto. Los principiantes de la danza tienen que practicar 7 meses en una tabla de madera cubierta por sal. Konya se convirtió en un lugar sagrado por albergar los restos de Rumi, quien creó aquí numerosas obras religiosas y poesías que se han difundido por todo el mundo. Cuando el cristianismo se convirtió en el culto imperial de la Roma antigua en el siglo IV, el budismo estaba propagándose a través de la Ruta de la Seda en el Oriente. A las 4 de la madrugada, el monje Shi Tzu da comienzo a su nuevo día en el templo Bishan. Ji Tzu vino al templo hace poco tiempo. Nativo del noreste del país, fue comerciante antes de hacerse monje. Cien monjes residen en el templo Bishan, famoso por sus rigurosas reglas. El comportamiento de Ji Tzu tiene que observar las reglas y las tradiciones centenarias. Hoy día, en China muchos monjes llevan el mismo modo de vida. En un monasterio, casi todas las cosas cotidianas, incluso comer, es una práctica espiritual. Amitabha. Buenos días, maestro. ¿Qué quiere usted? ¿Tiene berenjenas? Sí, tenemos berenjenas, tenemos todo. Aquí tienes. Como monje, Ji Tzu no puede regatear como gente común y corriente, pero la amistad y la confianza de años facilitan el negocio.
Gracias, señor. Buenos días, maestro. La vida en el templo, penosa y monótona, resulta insoportable para muchos. Hace 2 años, 2 compañeros que se habían hecho monjes junto con Ji-Su abandonaron el monasterio, pero Ji-Su se ha quedado. Ji-Su presidirá un rito de recitación unos días más tarde. Acaba de comenzar el camino en el que anda buscando su creencia. Al mismo tiempo, a 900 kilómetros, en la montaña Chongnan, Ya Shibei continúa su monacato. Hoy, un amigo y sus familiares le visitarán. Ya Shibei prepara comidas especiales para ellos. Todos los platos los prepara el anfitrión. Es una comida inolvidable. Tu mamá te da una tarea, llevarme alimentos, es un tipo de limosna. Me llevas lo que me falta. Puedes venir en autobús. Tengo un cursillo de 2 semanas y luego viajaré a Tangshan para aprender la medicina tradicional con el maestro Guo Liang. No se labra, no se cosecha. Trabajar la tierra es un tipo de monacato también de Ya Shibei. A 5 kilómetros del pie de la montaña se ubica el templo Khao Tang, donde Kumarajiva traducía los clásicos budistas. A 30 kilómetros de aquí está Xi'an, punto de partida de la Ruta de la Seda. Es una ciudad que tiene muchas historias. Durante 2000 años se ha relacionado con numerosos acontecimientos históricos del país. En el año 401 de nuestra era, Kumarajiva se desplazó a Chang'an para traducir los sutras, después de estar 17 años como prisionero. 200 años más tarde, el monje Xuanzang, muy conocido por los chinos, regresó a Chang'an con las doctrinas del Buda traídas de la India. Ambos maestros budistas impulsaron China en una época de intercambios tanto de religiones como de civilizaciones. En el templo Tao Tang de Xi'an se coloca la pagoda de Sarira en conmemoración de Kumarajiva, construida hace 1000 años. En el mismo lugar, Kumarajiva tradujo 97 clásicos budistas. Entre ellos, se destaca el Sutra del Diamante. Con solo 5.780 caracteres chinos, el Sutra de Diamante es la esencia de todos los clásicos budistas. Hoy día, aún se está usando la traducción de Kumarajiva. Esta versión, con exactas expresiones del texto original y bellas palabras, explica las complicadas doctrinas de la escuela Rahayama del budismo a través de cuentos y fábulas. Gracias a las traducciones de Kumarajiva, el budismo chino ha logrado el desarrollo independiente para convertirse en el culto mayoritario de Asia Oriental. Desde Asia Central hasta China, la historia ha dejado muchas maravillas asombrosas a lo largo de la Ruta de la Seda. Una galería artística de miles de kilómetros es la herencia más valiosa que la Ruta de la Seda ha regalado a China.
En la madrugada, Zhou Gang y sus compañeros llevan a cabo un examen cuidadoso sobre las estatuas y murales expuestas al aire libre. Erosiones, durante 1000 años, han hecho muy frágiles estos valiosos objetos artísticos. El desprendimiento ya es grave. Es redondo. Sirve para clavar un remache. Entre las 4 grutas budistas más famosas de China, la del monte Meiji tiene un paisaje más hermoso, aunque ningún paisaje puede compararse con las exquisitas esculturas. Los restauradores están trabajando en la gruta número 127, construida hace 1600 años. Cada una de estas esculturas, de la época cuando el budismo acababa de llegar a China, es un tesoro inapreciable. Apóyalo a la pared detrás de la figura de Buda. ¿Ves? Si lo movemos un poco más adentro, En las grutas del monte Meiji se conserva hoy día 194 cuevas, 7.800 estatuas de barro y tallados en piedra, así como más de 1000 metros cuadrados de murales. esto debe ser el original. En ojos de los restauradores, lo más difícil no es reparar las preciosas estatuas. Para restaurar los viejos murales, tienen que diseñar un plan detallado. A 70 metros del suelo, a esta altura tienen que subir por lo menos 2 veces al día. Estos murales, de 1600 años de edad, tienen vida propia. El trabajo es tan delicado como una operación quirúrgica. Una persona no puede restaurar más de unos centímetros cuadrados al día. Es una prueba de paciencia y atención. Es cierto que se trata de un trabajo monótono y aburrido, pero cuando dedicas toda tu alma a esto, tendrás el interés y el placer en él. Con la llegada del invierno, se suspende la tarea de restauración. Alejadas de la ciudad, las grutas del monte Meiji tendrán una oportunidad de rejuvenecerse gracias a los esfuerzos de los restauradores. Templo de Kumarajiba, Bubei. Li Fang sigue trabajando en la restauración de la pagoda de Sarira. Invitaré al director del Buró de Reliquias Históricas. Luego nos reuniremos las diversas partes para tomar algunas decisiones iniciativas. Hola, hola. Ahora estoy en línea y puedo ver la lista que enviaste. Si la veo. No se preocupen, estamos arreglando todo lo más pronto posible. Tendremos una reunión esta tarde sobre la obra de restauración de la pagoda. Los jefes del gobierno tomarán la decisión. Te aseguro que todas las donaciones suyas se destinarán a la reparación de la pagoda. Ok, así nos quedamos. Buenos días, hasta luego. Para llegar a Chang'an, Bubei fue una estación obligatoria en la ruta de la seda. También fue uno de los primeros lugares de China donde se divulgaba el budismo. Todavía se ven las herencias de la ruta de la seda dejadas en esta ciudad. En el templo de Kumarajiba están debatiendo el proyecto de restauración de la pagoda de Sarira. Ahora que el pabellón principal se reconstruye aquí, ¿se puede trasladar la pagoda un poco hacia atrás? Es una reliquia de la dinastía Ming, muy antigua, pero es posible que la levantemos y la desplacemos del mismo nivel detrás del pabellón. La pagoda, la única construcción antigua en el templo, tiene un significado muy especial. Cuidar la pagoda, como cuidar la misma fe, requiere de la constancia de generación en generación. Cuando descansa, Nai saca la foto de su familia.
Es la única manera para aliviar la nostalgia, además de llamar por teléfono. Al principio no estaba seguro si vendría porque tendría que abandonar a los familiares, pero sería una oportunidad, quizá la única oportunidad de viajar a China. Hace buen sol en el mediodía. Es uno de los pocos tiempos libres del día, pero Nai no puede relajarse. En el sitio de construcción se celebrará 3 días más tarde un rito para suplicar la bendición del Buda. Por eso, tienen que acelerar la obra del pabellón. Un visitante inesperado rompe la atmósfera desanimada. Debido al obstáculo de lengua, los artífices tailandeses no se comunican mucho con otras personas. Se han hecho amigos con los perros vagabundos en el templo. Solamente en este momento, Nai puede dejar de lado las duras labores. El día siguiente, Nai se levanta temprano. Va a rendir culto en el templo del caballo blanco. En este pabellón típico chino, Nai rinde culto piadosamente, según el protocolo del budismo tailandés, pidiendo al Buda bendecir el total éxito de la obra en construcción. Nosotros, los tailandeses, consideramos nuestros deberes venerar y servir a Buda. Los tailandeses somos iguales en cuanto a la devoción a Buda. En el sitio de construcción, el trabajo aún es intenso. La edificación del pabellón tailandés ya está terminado. Nai está haciendo la final perfección de las pinturas. En otro lado del sitio, otros están preparando el próximo rito. En este momento, Nai puede aflojar la tensión al final. Esto es la obra maestra y la gloria de vida de este artesano común y corriente. Desde la antigüedad hasta hoy día, la religión siempre se ha vinculado con la armonía interior de una persona y el destino final del ser humano. A lo largo de la ruta de la seda, se han divulgado conocimientos y creencias, alimentando miles de millones de corazones. Templo Bishan, a 600 kilómetros, comienza una solemne ceremonia ritual. Es la primera vez que preside un rito. Jisoo tiene que tranquilizarse. Llega el momento sagrado. Todos los monjes del templo se reúnen en el salón para practicar los protocolos que obedecen a la tradición milenaria.
Por fin, le toca a Jitsu a presentarse. Se trata de una ceremonia compleja. Para ella, cada uno de los monjes ha practicado durante un año. La ceremonia se ha realizado perfectamente. La actuación de Jisoo resulta satisfactoria. Jisoo ha dado un paso importante en su larga carrera de monacato. En Bubei, están dispuestos a celebrar la ceremonia para empezar la obra de restauración de la pagoda de Sarira, de Kumarajiva. El fondo para la reparación de la pagoda ya está garantizado después de varios meses de esfuerzo. Ahora, Li Fang se siente muy tranquilo. Hemos comprado fuegos artificiales. También enviaré a algunas personas a lanzar sus propios cohetes. Desde hace 1300 años, reparada una y otra vez, la pagoda de Sarira, de Kumarajiva, ha mantenido en pie, en pleno centro de la ciudad, como un faro que guía los corazones. Unos meses después, en la montaña Chongnan, Jia Shibei realizó por fin su sueño de convertirse en un verdadero monje. Su nombre religioso es Keji. Eso significa abandonar todos los lazos con la vida mundana. Tuve casa y familia. Las doctrinas budistas dicen que una de las bondades es dejar libre a la vida. Es una gran benevolencia. Dije a mi exmujer que tú haces una gran bondad porque mientras los demás liberan animalitos, tú me liberas a mí. De Jia Shibei a Koyi solo cambia la identidad. La vida en la montaña sigue igual que antes. Vive solitario y quieto para tranquilizar el alma. Quiere vivir un monacato diferente al que se practica en un monasterio. Koyi está convencido de que eventualmente se acercará a la fe siempre que sea constante. Parece que mis familiares apoyan mi decisión, especialmente mi madre. Es interesante. Ahora que me he hecho monje, me llama Maestro Koi en vez del nombre que me puso ella. Para afrontar la solidaridad en la sadhana, uno tiene que ser fuerte no solo en el interior. Koyi cree que fieles budistas deben dominar conocimientos básicos de la medicina. La creencia tiene su base en la vida, no puede contradecir la vida porque ha de guiarla. El mayor deseo de Koyi es convertirse en un instructor espiritual. Lo considera una responsabilidad social de un budista hecho monje. El antiguo Jia Shibei y ahora Koyi está buscando un equilibrio entre los mundos espiritual y laico. En el templo del caballo blanco, la ceremonia está a punto de empezar. Es un rito que cuenta con la participación conjunta de los monjes chinos y tailandeses. Nai efectúa el examen final sobre su trabajo.
Cuando vuelva a casa, diré a todos que he dejado un toque tailandés en China. Estoy muy orgulloso. La estatua proveniente de Tailandia, que representa la riqueza, se colocará en un pabellón chino. Esta obra es el mayor orgullo de Nai, un devoto creyente budista. El budismo se divulgaba hacia diversas direcciones hace miles de años. Hoy, las ramas convergen en el extremo oriental de la Ruta de la Seda. Las fuerzas naturales han plasmado el aspecto de la Ruta de la Seda, mientras las actividades humanas moldean el alma de la misma. Ellos son los difusores culturales en la Ruta de la Seda. De ellos se puede predicar el futuro, porque lo que están haciendo dejará profundas huellas, no solo en China, sino en todo el mundo.